Qué bueno que siguen con todos nosotros. Nos encanta que nos estén acompañando en nuestro programa En el Medio. Hoy conversamos con Eduardo Labrador, presidente del Consejo Legislativo del Estado Zulia y candidato en la lista del Gran Polo Patriótico con el número 1 de esa lista a nuevamente ser diputado de nuestro Consejo Legislativo. Y nos acompaña también Juan Romero, Juan, secretario de Asuntos Fronterizos también de la Gobernación del Estado Zulia, lo había olvidado decirlo anteriormente, y candidato por el circuito número 5, por el Gran Polo Patriótico en el circuito número 5 de Maracaibo, que tiene sopo 200 parroquias. Bolívar, Chiquinquirá, Santa Lucía, Olegario, Juana de Ávila, Coquibacoa, Raúl Leoni, Carracciolo, la Colonia Tovar, Margarita y Nueva Esparta y San Félix. O sea, te dieron el día libre, Juan. Sí. Muy bien, antes de continuar la conversación con Juan y con Eduardo, vamos a compartir con ustedes nuevamente la pregunta de la semana con el patrocinio del Consejo Legislativo del Estado Zulia y la Gobernación del Estado Zulia. Adelante en el medio cultural. Consejo Legislativo del Estado Zulia trabaja por el futuro del pueblo. Zulia, futuro seguro. Muchísimo. No, ni idea. Consejo Legislativo del Estado Zulia trabaja por el futuro del pueblo. Zulia, futuro seguro. Bien, y allí tuvieron nuevamente la pregunta de la semana. ¿Cuánto tiene usted de miopía, hipermetropía o astigmatismo? Pero ese cuánto, ¿qué significa? La medida como tal, ¿qué significa? Por cierto, ¿cuánto tiene Eduardo? ¿Qué tiene Eduardo? En uno, miopía. 1.5 de miopía y en el otro 0.75. ¿Y Juan? Tengo 1.75 en el izquierdo y 1.2 en el derecho. Como ven, la mayoría de la gente sabe cuánto tiene. La pregunta es, ¿cuál es la medida? 1.4 ¿qué son? 1.75 ¿qué son? 1.4 es ciego, es perinola. 1.5 ciego. Muy buena esa respuesta, Juan. Pues efectivamente, si no sabe la respuesta, al final del programa se las vamos a suministrar. Bien, estamos conversando de lo que viene pasando en el país y fundamentalmente la guerra económica, y queremos compartir con todos ustedes también unas declaraciones, una intervención que tuvo el gobernador del Estado Zulia, Omar Prieto, en la ciudad de Cabima. Vamos a escucharla porque es muy interesante lo que dice y lo comentamos entonces con Eduardo Labrador y con Juan Romero en cuanto regresen. Adelante. Cámara de Alcaldes, es que nosotros hagamos una revisión a cómo está llegando la caja CLA a cada familia. ¿Cómo es eso que una persona por ahí se hace llamar líder o lideresa y entonces me le saca los productos más importantes a la caja antes de llevarla a su casa? ¿Cómo es eso que yo le entrego la comida que nos envía nuestro presidente? Quiero anunciar que el presidente ha lanzado un plan piloto para que el Zulia completo tenga su caja y sus alimentos CLA. Ya empezaron a llegar los buques aquí a Maracaibo. Ahora yo hago una reflexión. Todo lo que he conversado en los primeros minutos, todo lo que ha significado la batalla que ha tenido que dar nuestro líder Nicolás Maduro, para que un líder que se hace llamar líder, o lideresa que se hace llamar lideresa, acapare unas cajas CLA, o peor aún, le saque la leche, el atún, que es la proteína. Entonces, por eso que esta reunión es para dar instrucciones, para dar órdenes. Por ejemplo, Santa Rita, que tiene su lideresa aquí, camarada Barbosa, ella va a llevar las cajas, porque ya empezaron a llegar. Vamos a empezar a traer. Correcto. Pero en las cajas de Santa Rita va a tener el apoyo del secretario de Gobierno, Lisandro Cabello, para que no le falten los camiones y la logística y fallar a cada casa con cada líder. Ojo pelado, porque a veces se montan y se hacen cómplices pasivos cuando va a llegar la caja. Si el presidente Nicolás Maduro envía unas cajas para alguno de sus municipios, esas cajas no tienen por qué estar en un galpón. Es el pueblo esperando la caja y un alcalde con las cajas guardadas. El pueblo tratando de comprar un paquete de harina al malandro que le cobra el 60-70% en el punto hasta esta semana. Esta semana venimos por los malandros que están usando los puntos de venta. Miren, alcaldes y alcaldesas, el presidente nos aprobó un recurso. Yo voy a pagar con ustedes los camiones. La caja acá cuesta 25.000, ¿cierto? El que le trate de quitar un bolívar más por la caja se lo tienen que llevar preso porque se está robando ese bolívar más. Bien, allí estaban muy claras las declaraciones del gobernador Omar
Prieto en cuanto a lo que significa precisamente lo que es la política del gobierno nacional en materia de CLAP, de consejos locales de consejos locales de abastecimiento y producción. Los CLAP que ya están llegando y que ya en el caso del Estado Zulia están en el puerto y se están comenzando ya a repartir de 400.000 cajas. ¿Cuántas son, Juan? Más de 400.000 cajas. Y que nos están dando la oportunidad de que por 25.000 bolívares recibamos una serie de productos que el precio del mercado sería, yo creo que más de 10 millones de bolívares en el mercado especulativo actual. Fíjate, por ejemplo, que es un tema interesante, ¿no? Que también tiene que ver con esto que hablábamos de la hibridación, de la guerra y de lo cual también hablaba Eduardo. Aquí es muy importante, las consignas son importantes en la campaña electoral. Vamos, Nico, es muy pegajoso, sin lugar a dudas. En términos musicales, la estructura y en términos del manejo de color, del diseño de la campaña, es muy interesante. Mucha gente de oposición está brava con eso porque dice que son muy pegajosas y se les pegan de verdad las canciones. Claro, ¿no? Se les pega a la gente. Pero fuera de ese tema hay un tema de fondo. Así es. Y es el contexto en el que estamos, que también Eduardo se aproximaba. A lo mejor esto lo hemos escuchado en otros momentos, pero esta ha sido la elección más dura incluso que la que vivió Chávez en el 2004 con el referéndum revocatorio. Sí. Por una serie de condiciones tanto internas como externas. Correcto. A nivel interno, lo primero que vamos a ver es una perfecta conjugación de lo que hemos dado en llamar los imperialismos colectivos. Muchas veces solo nos centramos en el tema de Estados Unidos, pero los imperialismos colectivos es una forma de los actores hegemónicos, esencialmente del llamado G7, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, Japón y Canadá, que buscan y han tenido hasta ahora el mayor porcentaje en términos de PIB. Ese G7 ha venido siendo sustituido por un nuevo G7 con alta potencialidad, encabezado por China, Rusia, India, Sudáfrica, Brasil, el BRICS esencialmente. En esa pelea entramos nosotros, porque hay un desplazamiento de la centralidad económica que estaba en el hemisferio norte hacia el hemisferio sur, por dos razones. Primero, porque el hemisferio norte se ha venido agotando en términos de su capacidad de producción. Y en segundo término, esencialmente, porque en el hemisferio sur están las mayores capacidades de recursos necesarios para la producción. En el caso específico de Venezuela, eso se ha traducido en un esfuerzo por torpedear la principal fuente de financiamiento que ha tenido históricamente desde el principio del siglo XX el Estado venezolano, que es la venta de petróleo. Nosotros hemos venido haciendo un conjunto de ajustes, principalmente el compañero presidente Nicolás Maduro lo ha venido haciendo, y en uno de esos ajustes efectivamente es el sistema del CLAP. Pero ese sistema, en virtud de un hecho económico también muy contundente, y es que los sectores privados, al contrario de lo que han venido diciendo, que es que el gobierno de Chávez y de Nicolás los arruinó, el sector privado históricamente ha dejado de invertir. Te doy estas cifras también. En el año 1976, el aporte del Producto Interno Bruto del sector privado era cercano al 52% del Producto Interno en Venezuela. Cuando estalla los primeros signos de decaimiento de la democracia rentística en el año 1983, el famoso Viernes Negro, pasa de ese porcentaje, un poco más del 50%, y se reduce a 18%. Cuando se produce la crisis bancaria del año 93-94, ese porcentaje cae al 5%, Javier. Y entre los años finales del segundo gobierno de Caldera y el inicio del gobierno de Chávez se mantiene en el histórico que está, 1.8 o 1.3. Lo que quiero decir es que hay un comportamiento de desinversión del sector privado, no por culpa del proyecto bolivariano, sino por un histórico de sacar el capital, de exportar ese capital. Y eso aquí se ha traducido, obviamente, en un cierre de industrias, se ha traducido en un proceso, y adicionalmente a eso, a pesar de eso, el Estado venezolano, que es acusado de ser ineficiente, incapaz, corrupto, pero que produce el 98% de las divisas, de ese 98% de las divisas que produce el Estado venezolano, que es acusado por esos sectores de corrupto inadecuadamente, el Estado venezolano les ha dedicado a ellos para suplir las necesidades en términos de consumo, tanto en términos industrial como en términos domésticos, cerca del 62% de esos ingresos. Y sin embargo, no han cumplido con sus obligaciones. Lo pongo en cifra. Tú eres importador de insumos de repuesto para carros y yo te apruebo a ti por dólares DICOM
10 millones de dólares y tú en vez de traer los 10 millones de dólares en repuesto, solo traes 1 millón y dejas fuera una fuga de capitales de 9 millones. Eso es lo que se pretende y eso o lo es venden lo que en el mercado especulativo. En el caso específico del CLAP, de lo cual habla el compañero gobernador y amigo Omar Prieto, se trata de torpedear una política que ha contenido. Es cierto que no ha llegado con la regularidad, pero lo que explica la no llegada de la regularidad es que buena parte de esos insumos vienen. Cerca del 68% de los insumos de la bolsa CLAP vienen de México, Colombia, Argentina, Brasil, Chile. Y resulta que los 5 países que he nombrado son parte del Grupo de Lima. Entonces los actores económicos de esos 5 países, Eduardo y amigos que nos ven, que son actores privados, están recibiendo en este momento presión de los actores institucionales de esos estados que forman parte del Grupo de Lima y han creado un grupo de administración y seguimiento para ejecutar sanciones contra sus propios productores. Ahí hay un tema que es interesante desde el punto de vista del derecho internacional que discutir, y es que fíjense, realmente no son sanciones contra nosotros, porque en el derecho público internacional las sanciones tienen que ver cuando hay un pronunciamiento concreto de un organismo internacional que hace una observación dura sobre un problema de desenvolvimiento, derechos humanos, etcétera, etcétera. Aquí no ha habido un pronunciamiento y sin embargo los Estados Unidos y los imperialismos colectivos se han abrogado desde el punto de vista del derecho internacional el derecho a sancionar unilateralmente. No son sanciones, sino que son medidas coactivas. Y eso está destinado. En respuesta a eso, el presidente Nicolás, en vez de retroceder, el presidente Nicolás y el compañero Omar Prieto, en vez de aminalarse, han dicho, aquí estamos, aquí ponemos el pecho y aquí vamos a atender el CLAP. Y en el caso de Maracaibo, van a llegar más de 400.000 cajas que ya comenzaron. El día martes comenzó la distribución en la Chamarreta en un esfuerzo de atender y contener un problema, porque de lo que se trata es en esa hibridación de la guerra, de afectar el criterio del venezolano y que no piense con lo que debe pensar, que son los 3 cerebros, sino que piense con el estómago y no tiene forma de pensar con el estómago porque ahí no hay neuronas. En vez de sanciones estamos hablando de agresiones realmente, ¿verdad? Claro. Eduardo es un conocedor de la materia ampliamente. En vez de sanciones deberían hablar de agresión. Es eso lo que están haciendo contra Venezuela. Nos están agrediendo y están agrediendo al pueblo venezolano. Exactamente. Fíjate, Juan lo mencionaba, ¿no? Y habían elementos que es importante que la colectividad en general en torno a la realidad que está pasando con el recibimiento de alimentos o no, para hacer las intermediaciones financieras y la compra que han tenido algunas dificultades. Conversábamos con Freddy Bernal, el ministro, hace aproximadamente en el mes de febrero. Y Freddy, y quiero decirlo por primera vez públicamente, Freddy nos decía, mira, hemos hecho negociaciones, compras con empresas transnacionales para adquirir las cajas CLAP. Pagamos, nos entregan la mercancía, hacemos efectiva la comercialización. Después que llega a espacios venezolanos, hemos de transferir el pago a la institución financiera que sirve de intermediación y después posteriormente entonces la institución financiera le dice al empresario transnacional, en este caso, le dice, no te puedo dar tus dólares, hemos hecho una negociación de compra de 500 millones de dólares para adquirir los alimentos y no te lo podemos dar. Y el empresario le dice, pero ¿cómo no me lo vas a dar? Yo vendí una mercancía lícitamente a un gobierno donde hay convenios para hacerlo, obtuve el pago correspondiente, está depositado aquí y ahora tú no me lo quieres dar. Estamos revisando, a ver, la procedencia de esos dólares. Fíjate bien la magnitud de lo que están haciendo a nivel mundial para poder nosotros descalificar. Para poder evitar eso que estamos viendo en pantalla precisamente. Fíjate, ¿no? Para poder llegar allí donde está ahorita el gobernador y está el pueblo recibiendo los alimentos en el casa a casa a un precio solidario que permita poder garantizar la seguridad alimentaria y que desde luego todo este aparataje de distribución surgió de una realidad del país. ¿Cuál fue? Lo primero que comenzaron fue con el boicot del acaparamiento. Entonces había dificultades para poder distribuir. Correcto. Entonces, ante el acaparamiento y la no distribución de los alimentos, se inició todo este proceso de la idea de crear los CLAP, que más allá de una distribución y de llegar con la caja a un hogar, como hoy está el alcalde y el gobernador, tiene como tarea el tema productivo en el país. Es decir, cómo incentivar el aparato productivo interno para garantizar la seguridad alimentaria. Pero quería encerrarte la idea, era que
con el tema de no poder hacer esta negociación. Entonces, quienes son los mayores productores de droga en Latinoamérica y en el mundo, lamentablemente la hermana República de Colombia. Y quienes son los primeros consumidores de droga, lamentablemente, es el pueblo norteamericano. Lamentablemente, pues, Estados Unidos. Entonces nosotros somos los narcotraficantes. Sí. Cosa tan ilógica, ¿verdad? Sí, sí. No somos el Estado forajido. El Estado forajido. Eso es lo que pretenden vender para poder intervenir y poder juzgar con la realidad de lo que hoy está pasando en el país. Recientemente, y debo de decirte, esta semana hemos estado en una reunión con el ministro de Poder Popular para Exteriores, para Comercio Exterior, con el gobernador Omar Prieto y con los productores en el estado Zulia que tienen la intención de producir más allá para abastecer el mercado interno, para exportar. Y las condiciones y las realidades que hoy se tienen con las políticas económicas que se están diseñando para incentivar el aparato productivo en poder diversificar lo que son nuestros ingresos en divisa, nos permite hoy tener una realidad. La ley creada recientemente por la Asamblea Nacional Constituyente para garantizar la inversión extranjera en nuestro país es un incentivo importante y significativo. La creación recientemente y el anuncio del presidente Nicolás Maduro Moro en el acto de Cabimas con el gobernador y el pueblo zuliano de crear la zona especial entre Maracaibo y San Francisco para poder tener incentivo a la producción. 1.200 millones de dólares. Sí, señor, a la producción y poder desde luego, desde aquí, incentivar las exportaciones con una primer capital de arranque de 1.200 millones de dólares. Es un incentivo bien importante y significativo, pero que tiene que ir más allá del decreto, fíjate. Las exoneraciones de 5 años a todos aquellos que produzcan en la zona especial para poder abastecer internamente y para poder exportar y generar divisas distintas a las que hoy nosotros tenemos, tendrán 5 años de exoneración y una serie de prerrogativas que desde luego en este decreto incentiva la producción interna para la exportación. Perfecto, vamos a retomar ese punto en el último segmento, pues nos toca hacer ya la pausa del programa. Bien clara la exposición de ustedes dos, por supuesto, por algo están aquí en el medio, están en el medio siempre. Y cuando regresemos nuevamente, vamos a conversar con Eduardo Labrador, presidente del Consejo Legislativo del Estado Zulia, y con Juan Romero, candidato por el circuito número 5, en el caso de Eduardo, es candidato por lista por el Gran Polo Patriótico a ser nuevamente diputado del Consejo Legislativo del Estado Zulia. Nuevamente, 2 candidatos de lujo allí estarán como diputados en el próximo Consejo Legislativo. Hacemos la pausa y ya volvemos con mucho más de En el Medio, no se vayan a ir muy lejos.